Bueno, en principio, muchas gracias Nada. por recibirme. Vos sos profesor del CEPEN 68 Sí, en el área de de matemáticas. matemáticas. Sí. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas para un trabajo que estamos haciendo en la capacitación. La primera es, ¿qué recuerdos tenés de las primeras veces que usaste las tecnologías? El primer recuerdo que tengo es, digamos, complicado porque había que empezar con los chicos a trabajar y la ansiedad de los chicos nos superaba a la ansiedad nuestra. Entonces, al principio el aula como que se alborotaba un poco porque algunos estaban haciendo una cosa, otros era más rápido. Entonces, como que no teníamos al principio un control de todo el aula digital. Hay herramientas, las computadoras traen herramientas que puede haber un control más específico, pero claro, los chicos esa ansiedad de también querer trabajar en el aula hacía que se nos descontrolara todo y al principio, bueno, hasta que se calmaron los chicos, nos calmamos los profesores, o yo en este caso, ahí recién se pudo trabajar correctamente, ¿no? La ansiedad creo que en esos primeros meses no ayudó mucho. Actualmente, ¿te gusta usar herramientas TIC? Sí, sí, utilizamos mucho herramientas TIC más para la parte gráfica en matemática, para reconocer raíces, ordenadas al origen, asíntotas. En la parte aritmética utilizamos mucho algunos juegos que tienen las computadoras y a su vez hay muchos juegos en Educar. Y con eso, por lo menos en la parte de fracciones, vamos jugando. Así que sí, se utiliza bastante. En el caso mío sí, lo utilizo bastante. Ajá. Eh, ¿Cuáles son los factores que te motivaron para usar las TICs? Y el factor más importante es que el chico también se motiva. Eh, yo veo en muchos casos que los chicos tienen desgano en muchas materias cuando el profesor no las usa, las computadoras. Y ellos mismos te preguntan, ¿y para qué la tenemos si no la usamos? Entonces, cuando un profesor, no tiene que ser a diario, pero periódicamente le dice, saquen la computadora, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el chico ya sabe que en ese momento va a poder trabajar con esta herramienta y el chico lo incentiva más. Ajá. ¿Y algún factor que te haya desalentado? Factor que me haya desalentado es que algunas veces las computadoras en sí tienen algunos problemitas que todavía la parte técnica del plan conectar de igualdad, en nuestro caso, no funciona correctamente. Entonces, nos desalienta algunas veces que un aula puede ser que tengamos 5 o 6 alumnos sin computadora porque está en reparaciones o porque está bloqueada. Entonces hace que, bueno, lo que uno planificó, diga, bueno, lo cambiamos, ahora trabajamos 2 alumnos con una máquina y lo que era el 1 a 1 se entiende a ser 2 a 1 y entonces ahí es como que uno tiene que volver a planificar un poco la idea. Y el chico, ya venimos acostumbrados en el área de informática que cuando en nuestra sala de informática teníamos una computadora para 2 o 3 alumnos, trabajaba uno y los otros dos miraban. Y el 1 a 1 daba eso, que todos tenían que trabajar. Y cuando cambia esa modalidad del 1 a 1, se nota que uno presta atención, el otro no. Entonces, por eso algunas veces ese factor de que no es tanto las computadoras en el aula, te cambia la planificación que uno hace un día antes o la semana anterior, ¿no? Con respecto a eso. En tu opinión, ¿crees que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar las TICs en el aula? Sí, tienen una actitud positiva, en el sentido de que ellos de forma más gráfica o teniendo una herramienta que la saben utilizar, se dan cuenta de cosas que los profesores algunas veces se las queremos explicar desde la nada. En el sentido de que muchas formas de ver una resolución de un problema con la computadora y con TICs
lo podemos llevar a que lo vean de una forma, de analizarlo de una forma distinta. Las TIC tienen eso, es que podemos encontrar, más en la matemática, que podemos llegar al mismo resultado por varias vías. Las TIC es otra vía más de poder encontrar un mismo resultado, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que más realizás con TICs? ¿Algún ejemplo? Y la parte de polinomios en matemática es fundamental, porque poder factorizar para encontrar raíces del polinomio, graficar el polinomio, ver cuál es la actitud mediante la especialización de cada uno de esos datos, cómo genera la gráfica del polinomio. Entonces, que el chico vea qué son las raíces, digamos, para qué dividió por Ruffini para encontrar la raíz de algo, o factorizar, eso le demuestra al chico del por qué es lo que está haciendo algebraicamente para verlo de forma gráfica, ¿no? La geometría ayuda mucho en ese sentido a unir. ¿Esa sería una actividad que la harías junto a los alumnos o que la harías vos, docente, individualmente dando la clase? No, eso lo hacemos juntos. Cada uno escribe su función, la analiza. De esa forma el chico también empieza a trabajar con la herramienta, porque lo que tiene las herramientas gráficas es eso, que hay que sentarse a ver cómo es el trabajo. Uno les da una guía, una orientación, pero la idea también es que en muchos casos ellos digan, bueno, tengo que hacer esto, bueno, ¿cómo es la función? La grafico y primero digo, más o menos sé cuántas raíces tengo, entonces sé que el polinomio lo puedo dividir tantas veces, o encontrar cuántas raíces, o aplicar Gauss. Entonces eso es lo que tiene de bueno la gráfica. ¿Y algún ejemplo, una actividad que realices vos individualmente? Individualmente lo que hacemos es tomar alguna función o un polinomio y ir explicando los componentes del polinomio. Y a medida que vamos explicando qué va pasando con el polinomio, haciendo una tabla, vamos trabajando, agregándole datos a esa gráfica, y entonces esa gráfica va a ir generando todo el polinomio. Entonces van a ir analizando punto por punto cuáles son los elementos primordiales de ese polinomio. Está bueno porque ellos van viendo y entendiendo qué es una raíz, porque muchas veces les hablamos de raíz y cuando le decimos, y es cuando la función corta el eje de las x, como que se quedan. Entonces, bueno, ver la gráfica, ver la recta numérica de las x, la recta numérica de las y, ver que esa sucesión de puntos va generando una línea continua y que a su vez va cortando esas reglas numéricas, demuestra ahí al chico lo que nosotros estamos explicando en la teoría, ¿no? Digamos que ese es el concepto. Nosotros volvimos a explicar mucha teoría, porque entendemos que entender la teoría es entender también la práctica. Entonces, las TIC nos ayudan a que ellos entiendan la teoría en ese sentido. ¿Qué tipo de actividades con TICs encontrás útiles, enriquecedoras para realizar con los alumnos? Y con TICs es polinomios. Lo que es muy lindo también es geometría con TICs, geometría plana y geometría tridimensional en este caso, que es muy lindo porque el chico, hay herramientas que le permiten al chico de empezar desde una figura plana, pasarla a 3 dimensiones, empezar a deformarla, y eso es buenísimo porque él va viendo en 3 dimensiones todo lo que va pasando. Pero eso sí, obviamente que lo practicamos de forma manual, que el chico con una cartulina arme su cubo, su cilindro, y después llevarlo también a las TIC, que haga las dos cosas. Yo considero que las TIC tiene que ser una herramienta más, y no la única. Entonces en ese caso lo que tratamos de hacer es que lo pueden hacer de forma manual, lo pueden hacer de forma digital. Y los cálculos lo mismo, lo pueden hacer de forma manual, lo pueden hacer de forma digital. Y esa analogía entre uno y otro hace que enriquezca la clase, ¿no? En ese sentido. ¿Qué tipo de recursos digitales encontrás útiles, enriquecedores para incluir en tus clases?
Mira, utilizo algunos recursos que son de Educar. Utilizo recursos de una página chilena que se llama Sector Matemática. En sí voy variando, porque el concepto que hemos modificado mucho el programa de matemática, entonces lo que tratamos de hacer es ir que un tema sea correlativo con el otro, que no se pierda en el tiempo, que no un tema no termine acá y que no lo vemos más hasta el año que viene o no se ve nunca más, sino que los demás temas que vienen traten de también ver cosas que se vio en el anterior. Entonces muchas veces tengo que encontrar cosas nuevas, entonces no tengo una guía, y aparte también cada aula. En un mismo primero, en dos divisiones del mismo primero, puede haber un primero que se entusiasma mucho más que otro, entonces las planificaciones son distintas y las modalidades de trabajo son distintas. Entonces para cada ámbito, o para cada primero, o para cada segundo, trabajamos de diferente forma, en ese sentido. Por eso no hay algo que pueda decirme fijo. ¿Hay alguna aplicación o software de las netbooks que encuentres especialmente provechosa para tus clases? Mira, lo que yo trabajo mucho es el Matemática de Microsoft. Ese realmente es un programa muy lindo porque no es solamente la parte gráfica de polinomio, la tiene y la tiene muy bien explicada, pero a su vez tiene resoluciones de triángulo, fórmulas de todo tipo, así que si uno no se acuerda de una fórmula, en el mismo programa la podés encontrar, la fórmula tanto de geometría, de álgebra, de aritmética, y a su vez lo de resolución de triángulo trabaja con números reales y también trabaja con números complejos. Entonces es una herramienta bárbara. Lo que pasa es que tiene tanta capacidad que también uno no la sabe utilizar completo. Entonces, pero creo que es una herramienta muy potente. Sí está el Graphimatica, sí está el Winplot, que son muy parecidos, son todas herramientas de gráfica, pero en sí en general, para geometría, para aritmética, hay en algunos casos ecuaciones. Cuando uno realiza la ecuación, este programa le hace todo el procedimiento, le va explicando paso por paso qué es lo que hizo el programa para llegar al resultado de la ecuación. Entonces eso también es rico, porque al chico yo se los enseño mucho en segundo año que nosotros vemos ecuaciones, se los enseño mucho porque yo les doy un trabajo práctico y ellos con esa herramienta pueden verificar después si lo que hicieron está bien hecho. Dale. Sigo. ¿En qué medida considerás que las TIC están cambiando o cambiarán tus prácticas de enseñanza? Yo no sé si cambian mis prácticas de enseñanza, sino que es una herramienta más. Mi opinión personal, yo considero que las prácticas que veníamos trabajando sirven y siguen sirviendo y no quedan obsoletas. Pero sí agregarle cosas a eso es lo que lo enriquece. Bueno, en principio muchas gracias por recibirme. Vos sos profesor del CEPEN 68. Sí, en el área de matemáticas. De matemáticas. Sí. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas para un trabajo que estamos haciendo en la capacitación. La primera es, ¿qué recuerdos tenés de las primeras veces que usaste las tecnologías? El primer recuerdo que tengo es, complicado porque había que empezar con los chicos a trabajar y la ansiedad de los chicos nos superaba a la ansiedad nuestra. Entonces, al principio el aula como que se alborotaba un poco porque algunos estaban haciendo una cosa, otros era más rápido. Entonces como que no teníamos al principio un control de todo el aula digital. Hay herramientas, las computadoras traen herramientas que puede haber un control más específico, pero claro, los chicos esa ansiedad de también querer trabajar en el aula hacía que se nos descontrolara todo y al principio, bueno, hasta que se calmaron los chicos, nos calmamos los profesores, o yo en este caso, ahí recién se pudo trabajar correctamente, ¿no? La ansiedad creo que en esos primeros meses no ayudó mucho.
Actualmente, ¿te gusta usar herramientas TIC? Sí, utilizamos mucho herramientas TIC más para la parte gráfica en matemática, para reconocer raíces, ordenadas al origen, asíntotas. En la parte aritmética utilizamos mucho algunos juegos que tienen las computadoras y a su vez hay muchos juegos en Educar. Y con eso, por lo menos en la parte de fracciones, vamos jugando. Así que sí, se utiliza bastante. En el caso mío sí lo utilizo bastante. Ajá. Eh, ¿Cuáles son los factores que te motivaron para usar las TICs? Y el factor más importante es que el chico también se motiva. Eh, yo veo en muchos casos que los chicos tienen desgano en muchas materias cuando el profesor no las usa, las computadoras. Y ellos mismos te preguntan, ¿y para qué la tenemos si no la usamos? Entonces, cuando un profesor, no tiene que ser a diario, pero periódicamente le dice, saquen la computadora, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el chico ya sabe que va a poder trabajar con esta herramienta y a el chico lo incentiva más. Ajá. ¿Y algún factor que te haya desalentado? Factor que me haya desalentado es que algunas veces las computadoras en sí tienen algunos problemitas que todavía la parte técnica del Plan Conectar Igualdad, en nuestro caso, no funciona correctamente. Entonces, nos desalienta algunas veces que en un aula puede ser que tengamos 5 o 6 alumnos sin computadora porque está en reparaciones o porque está bloqueada. Entonces hace que, bueno, lo que uno planificó, diga, bueno, lo cambiamos, ahora trabajamos 2 alumnos con una máquina y lo que era el 1 a 1 se entiende a ser 2 a 1 y entonces ahí es como que uno tiene que volver a planificar un poco la idea. Y el chico, ya venimos acostumbrados en el área de informática que cuando en nuestra sala de informática teníamos una computadora para 2 o 3 alumnos, trabajaba uno y los otros 2 miraban. Y el 1 a 1 daba eso, que todos tenían que trabajar. Y cuando cambia esa modalidad del 1 a 1, se nota que uno presta atención, el otro no. Entonces, por eso algunas veces ese factor de que no es tanto las computadoras en el aula, te cambia la planificación que uno hace un día antes o la semana anterior, ¿no? Con respecto a eso. En tu opinión, ¿crees que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar las TICs en el aula? Sí, tienen una actitud positiva, en el sentido de que ellos de forma más gráfica o teniendo una herramienta que la saben utilizar, se dan cuenta de cosas que los profesores algunas veces se las queremos explicar desde la nada. En el sentido de que muchas formas de ver una resolución de un problema con la computadora y con TICs lo podemos llevar a que lo vean de una forma, de analizarlo de una forma distinta. Las TIC tienen eso, es que podemos encontrar, más en la matemática, que podemos llegar al mismo resultado por varias vías. Las TIC es otra vía más de poder encontrar un mismo resultado, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que más realizás con TICs? ¿Algún ejemplo? Y la parte de polinomios en matemática es fundamental, porque poder factorizar para encontrar raíces del polinomio, graficar el polinomio, ver cuál es la actitud mediante la especialización de cada uno de esos datos, cómo genera la gráfica del polinomio. Entonces, que el chico vea qué son las raíces, digamos, para qué dividió por Ruffini para encontrar la raíz de algo o factorizar, eso le demuestra al chico del por qué es lo que está haciendo algebraicamente para verlo de forma gráfica, ¿no? La geometría ayuda mucho en ese sentido a unir. ¿Esa sería una actividad que la harías junto a los alumnos
o que la harías vos, docente individualmente dando la clase? No, eso lo hacemos juntos. Cada uno escribe su función, la analiza. De esa forma, el chico también empieza a trabajar con la herramienta. Porque lo que tiene las herramientas gráficas es eso, que hay que sentarse a ver cómo es el trabajo. Uno les da una guía, una orientación, pero la idea también es que en muchos casos ellos digan, bueno, tengo que hacer esto, bueno, ¿cómo es la función? La grafico y primero digo, más o menos sé cuántas raíces tengo, entonces sé que el polinomio lo puedo dividir tantas veces, o encontrar cuántas raíces, o aplicar Gauss. Entonces eso es lo que tiene de bueno la gráfica. ¿Y algún ejemplo, una actividad que realices vos individualmente? Individualmente lo que hacemos es tomar alguna función o un polinomio y ir explicando los componentes del polinomio. Y a medida que vamos explicando qué va pasando con el polinomio, haciendo una tabla, vamos trabajando, agregándole datos a esa gráfica, y entonces esa gráfica va a ir generando todo el polinomio. Entonces van a ir analizando punto por punto cuáles son los elementos primordiales de ese polinomio. Está bueno porque ellos van viendo y entendiendo qué es una raíz, porque muchas veces les hablamos de raíz y cuando le decimos, y es cuando la función corta al eje de las X, como que se quedan. Entonces, bueno, ver la gráfica, ver la recta numérica de las X, la recta numérica de las Y, ver que esa sucesión de puntos va generando una línea continua y que a su vez va cortando esas reglas numéricas, demuestra ahí al chico lo que nosotros estamos explicando en la teoría, ¿no? Como que ese es el concepto. Nosotros volvimos a explicar mucha teoría, porque entendemos que entender la teoría es entender también la práctica. Entonces, las TIC nos ayudan a que ellos entiendan la teoría en ese sentido. ¿Qué tipo de actividades con TIC encontrás útiles, enriquecedoras para realizar con los alumnos? Y con TIC es polinomios. Lo que es muy lindo también es geometría con TIC, geometría plana y geometría tridimensional en este caso, que es muy lindo porque el chico, hay herramientas que le permiten al chico de empezar desde una figura plana, pasarla a 3 dimensiones, empezar a deformarla, y eso es buenísimo porque él va viendo en 3 dimensiones todo lo que va pasando. Pero eso sí, obviamente que lo practicamos de forma manual, que el chico con una cartulina arme su cubo, su cilindro, y después llevarlo también a las TIC, que haga las dos cosas. Yo considero que las TIC tiene que ser una herramienta más, y no la única. Entonces en ese caso lo que tratamos de hacer es que lo pueden hacer de forma manual, lo pueden hacer de forma digital. Y los cálculos lo mismo, lo pueden hacer de forma manual, lo pueden hacer de forma digital. Y esa analogía entre uno y otro hace que enriquezca la clase, ¿no? En ese sentido. ¿Qué tipo de recursos digitales encontrás útiles, enriquecedores para incluir en tus clases? Mira, utilizo algunos recursos que son de Educar. Utilizo recursos de una página chilena que se llama Sector Matemática. En sí voy variando porque el concepto que hemos modificado mucho el programa de matemática, entonces lo que tratamos de hacer es que un tema sea correlativo con el otro, que no se pierda en el tiempo, que un tema no termine acá y que no lo vemos más hasta el año que viene o no se ve nunca más, sino que los demás temas que vienen traten de también ver cosas que se vio en el anterior. Entonces muchas veces tengo que encontrar cosas nuevas. Entonces no tengo una guía, y aparte también cada aula. En un mismo primero, en 2 divisiones del mismo primero, puede haber un primero que se entusiasma mucho más que otro, entonces las planificaciones son distintas y las modalidades de trabajo son distintas. Entonces para cada ámbito, para cada primero, para cada segundo, trabajamos de diferente forma, en ese sentido. Por eso no hay algo que pueda decirme fijo. ¿Hay alguna aplicación o software de las netbooks que encuentres especialmente provechosa para tus clases?
Mira, lo que yo trabajo mucho es el Matemática de Microsoft. Ese realmente es un programa muy lindo porque tiene, no es solamente la parte gráfica de polinomio, la tiene y la tiene muy bien explicada, pero a su vez tiene resoluciones de triángulo, fórmulas de todo tipo, así que si uno no se acuerda de una fórmula, en el mismo programa la podés encontrar, la fórmula tanto de geometría, de álgebra, de aritmética, y a su vez lo de resolución de triángulos trabaja con números reales y también trabaja con números complejos. Entonces es una herramienta bárbara. Lo que pasa es que tiene tanta capacidad que también uno no la sabe utilizar completo. Entonces, pero creo que es una herramienta muy potente. Sí está el Grafmática, sí está el Winplot, que son muy parecidos, son todas herramientas de gráfica, pero en sí en general, para geometría, para aritmética, hay en algunos casos ecuaciones, cuando uno realiza la ecuación, este programa le hace todo el procedimiento, le va explicando paso por paso qué es lo que hizo el programa para llegar al resultado de la ecuación. Entonces, eso también es rico, porque al chico, se los enseño mucho en segundo año que nosotros vemos ecuaciones, se los enseño mucho porque yo les doy un trabajo práctico y ellos con esa herramienta pueden verificar después si lo que hicieron, no considero que sea el total de las horas que nosotros tenemos en matemáticas tenga que ser con TICs. No considero eso, yo considero que las TIC tienen que ser una herramienta más utilizable, que aporte, pero siempre el chico tiene que, como siempre digo, el chico tiene que ejercitar en clase, preguntar al profesor, ejercitar en su casa, tener esas herramientas. Yo lo que siempre digo a los chicos es esto: ustedes tienen herramientas para cuando están solos poder ayudarse. Digamos, hay muchos que yo siempre le digo que papás que no pueden ayudarlos en hacer una resolución de una ecuación. Bueno, tienen una herramienta en esa computadora que les va a poder ayudar a realizar esa resolución. Entonces, es una herramienta más. Es una herramienta de que el chico cuando esté solo pueda lograr encontrar esa resolución. Y cuando esté en clase, que aprenda a preguntarle al profesor. Que no esté esa cosa. Entonces, eso genera o enriquece al aula. Por eso digo, yo no sé si se llegaría al 100% de las TIC, no sé si en otra materia, yo digo que en matemática, en mi opinión, no. Tiene que ser algo más, una herramienta más que el chico sepa que en algún momento lo utiliza, en algún momento lo tiene que hacer a mano, en algún momento habla el profesor, en algún momento el profesor les da, ¿cómo se llama? Algo digital, una teoría digital que ellos lo puedan tener. En mi caso, hay en un segundo que yo doy, yo tengo una chica integrada. Entonces lo que yo hago con ella y con todos, para que todos sean iguales, todos mis apuntes, todo lo que yo hablo en clase, también lo genero en forma digital. Entonces el chico copia en clase conmigo, pero ya sabe también que tiene todo un trabajo o toda la teoría en digital después de que se termine la charla. Entonces, obviamente que se corrige la carpeta, porque esa es la idea, que el chico trabaje en clase. Pero esta chica, como este problema que tiene, tarda en copiar y todo, ella también sabe que tiene toda su teoría y que llega a su casa y puede leerla sin ningún problema. Me contestaste la segunda pregunta, ya que era cómo describirías el papel del docente a partir de la integración con TICs. Sí, yo creo que es eso, digamos, el papel del docente es fundamental, pero en todo el ámbito, no solo en las TIC, digamos, en todo el ámbito. Entonces, las TIC tienen que ser una herramienta más, digamos. Me parece así, yo trato de pensar eso, que no llevemos todas las TIC, sino que las TIC sean una herramienta más, como tenemos el pizarrón, que sea parte del aula, ¿no? Ese es el concepto. Aparte de la experiencia que me contaste sobre esta niña integrada, y para cerrar esta entrevista, ¿te gustaría comentar alguna anécdota o experiencia relacionada con el uso de las TICs en la clase, en la escuela o en tu vida diaria? Sí, yo con esta nena realmente yo me pongo muy contento porque era una nena que le cuesta mucho, pero la verdad es que le pone mucha ganas y le dedica mucho tiempo a la materia porque sabe que
le cuesta, le cuesta. Y lo que ayudó esto en sí es que yo sé que la mamá se sienta mucho con ella y la ayuda. Y la mamá también tiene esa teoría para poder ayudarla. Entonces, a ella le sirve mucho tener esa teoría digitalizada en su computadora y no tener que estar pensando que tiene que escucharme a mí y tiene que tratar de copiar. Entonces, lo que sabe es que ella en el aula me escucha a mí y que después va a su casa y lo refuerza con esa teoría que tiene. Entonces, de esa forma, le ayuda un montón y esta chica hoy día está probando todos los trimestres por ella misma. No es que en ese caso la estamos llevando ella misma, se esfuerza un montón y aprueba. Eso le sirve porque también estas herramientas en la casa, a la gente a la familia que la ayuda mucho y la apoya, también le sirve como manual de dónde guiarse, ¿viste? Entonces, en ese sentido, yo estoy chocho con eso. Y a los demás, a los que no tienen problemas, también les sirve. También les sirve. Entonces, unificamos, todos somos iguales, en ese sentido. Bueno, muchas gracias por la entrevista. No, de nada.